Hola a todas las personas que nos acompañan en este evento virtual. Mi nombre es Daniela Cortés Estrada, soy estudiante de Ingeniería Forestal de la Universidad Autónoma Chapingo. El día de hoy, junto con mis compañeros y compañeras, queremos mostrarte nuestra pasión por los bosques, compartirte lo que conocemos de ellos y sus ecosistemas y bueno, vamos a disfrutar de este festival. ¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Saúl Arriaga Martínez, de la División de Ciencias Forestales. En esta cápsula les voy a compartir algunos breves datos sobre los servicios ecosistémicos. Los servicios ecosistémicos son indicador último entre la buena convivencia de la sociedad y la naturaleza. Cuando esta interacción se da de forma armoniosa y ordenada, el resultado se refleja en ambos componentes. Por un lado, en la estabilidad ecológica, en la existencia de una amplia diversidad de formas de vida y en la fortaleza de procesos biogeoquímicos como el ciclo del agua y del nitrógeno. Aunque se ha definido ya ampliamente el concepto de servicios ecosistémicos, su entendimiento ha de ser asimilable. Los servicios ecosistémicos no son más que el agua que bebemos, el aire que respiramos y los paisajes que observamos. Son el café que tomamos por las mañanas y también las luciérnagas, los árboles y los ríos que describimos y admiramos. Visto de forma técnica, los servicios ecosistémicos son el producto de ecosistemas sanos, funcionales y resilientes. En México, por ejemplo, hablar de ecosistemas resilientes no es hablar de aquellos en los que el ser humano y la sociedad permanecen alejados de ellos observándolos desde la distancia. Son aquellos, por el contrario, donde el ser humano ha aprendido a interactuar y a convivir con ellos de forma sana e inteligente. El manejo forestal comunitario representa, junto con la milpa, una forma ancestral no solo de comprensión, sino de aprovechamiento respetuoso y bien pensado de los recursos naturales. En la actualidad existe una pérdida acelerada de los bosques. Aquellos que han sido contaminados o degradados se vuelven inoperantes. Los árboles dejan de capturar la contaminación del aire, el suelo sin cobertura se degrada al punto de quedar casi nada, se distorsiona el ciclo del agua, las corrientes pluviales deslavan cañadas e inundan poblados y ciudades, y el resultado es no menos que el exilio de las formas de vida. Cuando este proceso de degradación toma parte en diversas regiones del mundo, podemos entender que existe una crisis cuyas facetas están relacionadas. La pérdida de la biodiversidad es la pérdida de los servicios ecosistémicos y del bienestar humano, y en ese orden de ideas es la pérdida de las sociedades y de nuestras culturas. Los salvaguardas de los servicios ecosistémicos en México, es decir, de nuestro bienestar y futuro, se aparecen como la diversidad biológica y la diversidad cultural. ¿Cómo conservar ambas? La respuesta es comprendiendo que nuestro bienestar depende del bienestar de otras formas de vida y reconociendo que el conocimiento tradicional de nuestros pueblos y comunidades es indispensable para fincar un futuro con nuestros bosques. Nuestros porque dependemos de ellos, y nuestros en sentido amplio, de lo que no es de nadie es de todos. Y el hecho de que sean de todos no debe referirse únicamente a un derecho de utilización, sino a una responsabilidad colectiva de cuidado y de valorización profunda. Hola, mi nombre es Mitzi Yair Ramírez Macías. Soy estudiante de sexto año de la carrera de Ingeniería Forestal en la Universidad Autónoma Chapingo. Hoy vamos a hablar de los bosques. ¿Pero qué es un bosque? Un bosque, en palabras sencillas, es un ecosistema donde predominan los árboles y los arbustos. Para esto es necesario que de la superficie donde se encuentren se cubra un 10%. Los bosques están presentes casi en un 30% de la superficie terrestre, por lo que es necesario la siguiente clasificación y así para conocerla. Tenemos la clasificación por origen. Tenemos ahí a los bosques primarios o nativos, que son aquellos que crecen de forma natural sin intervención del ser humano, conservando así la biodiversidad original. También tenemos a los bosques secundarios, que son aquellos que han sido regenerados o salvados luego de una tala. Finalmente, los bosques artificiales, que son aquellos que fueron sembrados o plantados en su totalidad por el ser humano. La siguiente clasificación es el tipo de árbol o vegetación, donde tenemos al bosque de coníferas, que son bosques ubicados en regiones montañosas, elevadas y frías, en los que predominan las coníferas, que son plantas de hojas en forma de aguja, como los pinos, los oyameles y los abetos. Después tenemos a los bosques de latifoliadas o frondosas, que son árboles con hoja ancha, y de entre ellos están conocidos como el cedro, la caoba y el eucalipto, y que presentan una vegetación muy diversa, necesitan de mayor humedad y se hallan en climas tropicales o templados.
Finalmente tenemos los bosques mixtos, que es una combinación entre los dos anteriores. La siguiente clasificación es la permanencia de follaje. Ahí tenemos dos grupos, los bosques caducifolios, en los cuales los árboles pierden sus hojas en algún momento del año, y los bosques perennifolios, que están formados por árboles que nunca pierden su hoja, por lo que están verdes durante todo el año. La siguiente clasificación es por clima y altitud. Entre ellos tenemos los bosques templados, que son bosques que se hallan en climas templados o fríos, y su vegetación puede ser coníferas de manera dominante o en combinación con latifoliadas. Bosques tropicales. Son aquellos que se hallan en climas tropicales en los que abundan las precipitaciones y los árboles presentan una hoja ancha que cubre el suelo de la irradiación solar. Finalmente, los bosques subtropicales. Son bosques con clima subtropical y ya sea húmedo o seco. México tiene 138 millones de hectáreas cubiertas por estos ecosistemas. Eso nos hace concebir la idea de que es muy importante preservar y continuar con estos ecosistemas, ya que nos proveen beneficios económicos, sociales y ambientales. De ellos destacan la captación y filtración de agua, la reducción de gases contaminantes, la captación de dióxido de carbono, nos proveen sitios de recreación, sitios de donde podemos descansar, nos ayudan a conservar la flora y la fauna de ciertos lugares, entre otros. En el país, los principales ecosistemas forestales son los bosques y las selvas, de los cuales se extraen productos forestales y se pueden clasificar en dos grupos, los recursos forestales maderables y los no maderables. El aprovechamiento de estos recursos está denominado por la Ley General Forestal de Desarrollo Sustentable como aprovechamiento forestal. Pero ¿cuál es la diferencia entre ambos productos? Los recursos forestales maderables son aquellos que se obtienen directamente de la madera, mientras los recursos forestales no maderables son los que se obtienen del bosque y de los árboles, pero indirectamente. Entre ellos tenemos la tierra de monte, los hongos, semillas, resinas y gomas, entre otros. El aprovechamiento de estos recursos se puede hacer de dos maneras: yendo a bosques nativos o secundarios y obtenerlos de manera silvestre, o en plantaciones forestales. Actualmente en el país se tiene un gran enfoque en plantaciones forestales, ya que aumenta la productividad y los beneficios económicos, sociales y ambientales en poco tiempo. Existen 4 tipos de plantaciones forestales. La principal es la de restauración o de conservación. El objetivo de esta es mantener y continuar con los ecosistemas que han sido afectados por la intervención humana. El segundo tipo de plantación comercial está definido como plantaciones comerciales. De estas, en México tienen una suma importancia, ya que México tiene mucha propiedad ejidal, por lo que beneficiamos económicamente a estas personas y apoyamos al medio ambiente. Con esto queremos derribar el mito de que ocupar un árbol de Navidad es malo, ya que los árboles de Navidad en el centro del país son considerados como las plantaciones forestales comerciales más importantes. ¿Esto qué quiere decir? Que en el tiempo que nosotros tenemos un arbolito de Navidad en campo, está apoyando a captar agua, a captar dióxido de carbono, a liberar oxígeno, a mantener la flora y fauna del sitio, hasta que llega su tiempo de aprovechamiento. En un aproximado de 6 años, todos esos beneficios se mantienen. Después de eso, nosotros tenemos una bonita decoración para las fechas decembrinas. Posterior a eso, se han hecho muchas campañas para compostear esos árboles y que regresen en forma de abono a las nuevas plantaciones. Por eso es importante las plantaciones forestales comerciales, el cual tienen como objetivo plantar especies de rápido crecimiento o de importancia comercial para que se comercialicen y así el beneficio económico sea más rápido, productivo, con un nivel bajo de costo de producción y unas ganancias altas. El siguiente tipo de plantación son las plantaciones agroforestales, donde se combinan cultivos, árboles y pastos con el objetivo de darle sustentabilidad a los ecosistemas y también obtener beneficios en todos los rubros. Finalmente tenemos las plantaciones urbanas, las cuales se busca tener una belleza escénica, se buscan especies que capten gases contaminantes, principalmente dióxido de carbono, que nos ayuden a regular las temperaturas, principalmente de la capa asfáltica, y principalmente darle una belleza a nuestro país. ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarles. Permítanme presentarme. Yo soy Óscar J. Díaz, estudiante de Ingeniería Forestal, y mi objeto de estudio es el manejo del fuego y los incendios forestales. La preservación de los recursos naturales y forestales no es importante únicamente para la permanencia de las especies de plantas y animales que habitan en ellas, sino también para la satisfacción de necesidades para nosotros como sociedad.
Estas áreas nos pueden brindar recursos hídricos, nos pueden brindar oxígeno e incluso alimentos como frutillas o hongos. A su vez, también nos pueden dar lugares de recreación. Debido a esto, es importante que como ciudadanos estemos apoyando en la preservación y en la conservación de estos recursos. Sin embargo, aquí te diremos cómo tu labor puede ayudar a la regeneración de la futura vegetación y a llenar más de vida nuestra república y estados. Aunque son muchos los factores que pueden amenazar el bienestar ecosistémico de nuestras áreas naturales y bosques, en esta ocasión nos centraremos en el factor fuego. El fuego es un proceso físico-químico que se genera de la unión de un cuerpo o un combustible al oxígeno, que a su vez genera un desprendimiento de luz y calor. Investigadores relacionados en materia de manejo del fuego, como el doctor Dante Arturo Rodríguez Trejo, nos mencionan que la relación fuego-planta ha estado en nuestro planeta por más de 400 millones de años. Es por ello que algunas especies han evolucionado y dependen de su existencia. Es por ello que muchas plantas han evolucionado y su desarrollo y supervivencia dependen del factor fuego. Los investigadores señalan que el fuego ha ayudado a moldear a la vegetación en su composición y estructura en más de la mitad de los tipos de vegetación que existen en nuestro país. E incluso, el registro más antiguo en nuestro país de un incendio forestal se encuentra en el Museo de Paleontología en Chiapas, el cual es un fósil de madera quemada que data de hace más de 200 millones de años. Entonces, ¿qué es un incendio forestal? Un incendio es un fuego que se propaga sin control, de modo que un incendio forestal es un fuego que se propaga sin control a través de la vegetación. Los incendios forestales no únicamente afectan a nuestros bosques. El uso del término forestal está relacionado al tipo de uso de suelo, de modo que se considera incendio forestal a todo tipo de incendio que esté fuera de las áreas urbanas y agrícolas. La Comisión Nacional Forestal de nuestro país nos reporta que del 1 de enero al 9 de septiembre del 2021 se han registrado 6.653 incendios en las 32 entidades federativas, mismos que han afectado 590.473 hectáreas. Según Ronald L. Myers, se le conoce como manejo del fuego a la aplicación de herramientas y tecnologías adecuadas para la prevención, supresión y uso del fuego con el fin de disminuir los efectos y combatir los incendios forestales. Para ello, dividiremos en 3 bloques nuestra información: prevención, detección y acción. En el apartado de detección, te vamos a enseñar cómo debes reportar un incendio forestal ante las instancias correspondientes. Un incendio forestal se reporta al número telefónico 800 incendio, número rojo de la Comisión Nacional Forestal para reportar incendios forestales. Para poder hacer más eficiente la atención y el trabajo de la Comisión Nacional Forestal, es importante que sigamos una serie de pasos a la hora de reportar el incendio forestal. Primero, debemos identificarnos y presentarnos. ¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Oscar J. Díaz. Seguido de eso, debemos decir que queremos reportar un incendio en un área forestal. El número 800 incendio es un número de servicio nacional, de modo que es importante identificar nuestra ubicación. Debemos decir el estado en el que nos encontramos, el municipio en el que estamos, el poblado donde estamos nosotros y, si es necesario, el poblado en el que se encuentra el incendio. Porque en muchas ocasiones yo estoy en el poblado número 1, sin embargo, el incendio está en el poblado número 2. Seguido de eso, es importante dar más referencias, de modo que nuestros brigadistas lleguen lo más pronto posible y bien localizados al incendio. Es decir, el incendio se encuentra al norte a un lado de la torre, al norte del pueblo tal, al lado de la caja de agua, cerca de la barranca con el siguiente nombre. Eso hará mucho más eficiente la búsqueda del incendio. Es importante también reportarle al operador la magnitud del incendio, de modo que debemos estimarlo. Debemos informarle si apenas es una pequeña columna que se percibe o si es un incendio de una magnitud ya avanzada. Y para finalizar, únicamente debemos decir gracias al operador y estar atentos a nuestro teléfono en caso de que se nos vuelva a requerir para más información. En el apartado de acción te enseñaremos a cómo actuar cuando te encuentres en las inmediaciones de un incendio forestal. Es importante recalcar
que si usted no posee entrenamiento como combatiente forestal, debe retirarse y no debe intentar combatir el incendio por su propia mano, ya que los únicos capacitados para combatir el incendio son los combatientes de incendios forestales, mismos que han ganado conocimiento práctico y teórico a lo largo de un largo entrenamiento. De modo que si usted incide y desea combatir el incendio forestal, puede poner en riesgo su vida y esto dificultará más aún las labores de los combatientes. Con esta instrucción y con serenidad y calma, sabrás cómo actuar ante un incendio forestal. De este modo, estarás apoyando a mantener y preservar los recursos naturales y forestales de nuestro México. ¿Qué tal? Mi nombre es Ramón Guadarrama, soy estudiante de Ingeniería Forestal en la Universidad Autónoma Chapingo. Actualmente curso el 6º año de la carrera y hoy les vengo a hablar acerca de un poco de las características de diferentes especies arbóreas que se encuentran en nuestro país. Nuestro país es símbolo y patrimonio de gran diversidad biocultural, principalmente en nuestras comunidades que albergan nuestros principales ecosistemas. En ellos se encuentran gran diversidad de especies arbóreas, como lo son las gimnospermas y las angiospermas. Para identificarlos más fácilmente, se les tipifican como coníferas y como latifoliadas. Uno de ellos, las coníferas, son principales grupos de plantas con hojas aciculares, es decir, en forma de aguja o escamosas también. Este grupo de plantas es de gran antigüedad en el mundo y han evolucionado principalmente en ecosistemas de clima frío. En el país se encuentran representadas las 4 principales biomas y ecosistemas más importantes a nivel mundial, como son los bosques tropicales, los matorrales, los bosques de clima templado frío y también los manglares. Estos ecosistemas, en cada uno de ellos albergan especies arbóreas con distintas características de acuerdo al ecosistema en donde se encuentran. En esta ocasión les quiero presentar algunos de los principales tipos de árboles y sus diferencias para tipificar un poco en qué ecosistemas podemos encontrar cada tipo de árboles. Dentro de los principales grupos de plantas que podemos encontrar en los ecosistemas y con las que nos relacionamos todo el tiempo, podemos encontrar 2 principales, los más importantes, que han habitado el territorio, inclusive en tiempos en los que nosotros aún no existíamos. Estos grupos se dividen en coníferas y latifoliadas, o también se les puede llamar gimnospermas y angiospermas. Dentro de las gimnospermas o las especies que se les pueden llamar también coníferas, encontramos árboles como son pino, cedro, araucaria, cipreses, entre otras. Estas especies se caracterizan por tener todo el tiempo su follaje de manera verde. También se les puede llamar perennes, un poco más técnicamente. En este tipo de grupo podemos encontrar especies como esta que tenemos aquí, que es el cedro, y la cual se caracteriza por tener sus hojas escamiformes. Estas especies, además de ser muy importantes en los procesos de servicios ecológicos que nos brindan, como la captura de carbono o la generación de un oxígeno limpio que podamos respirar, no solo en los lugares donde se habita naturalmente, también por ejemplo en las ciudades, son especies muy importantes, por ejemplo, en la industria, ya que su madera es principalmente usada para la obtención de tablas, de la generación de tarimas, incluso en la construcción. Otro grupo de especies también muy importante y que de seguro has de haber notado dentro de donde vives son las especies llamadas angiospermas o también latifoliadas. Los nombres se escuchan un poco complicados, pero al entender un poco de su funcionamiento y de que estamos en convivencia diaria con este tipo de árboles, es muy sencillo de entenderlos. Este tipo de especies también se les puede nombrar de hoja ancha. ¿Esto qué quiere decir? Que sus hojas son un poco más laminares, a diferencia de las coníferas, que sus hojas son un poco más de aguja o escamiformes, entre otros tipos característicos que podemos encontrar. Ambos grupos de plantas han evolucionado de una manera distinta y por lo tanto tienen características morfológicas bien diferenciadas. No solo en su morfología son diferentes, también en su distribución. Las especies de angiospermas se han desarrollado evolutivamente en casi todos los territorios, es decir que son especies cosmopolitas, y también a lo largo de su historia han desarrollado estructuras reproductivas muy complejas, como son la presencia de flores y también de los frutos resultados de la fecundación de esas flores. La base para el aprovechamiento, la restauración, la conservación de los ecosistemas y de las especies arbóreas vegetales
radica primero fundamentalmente en el entendimiento de las mismas. No se entiende un correcto aprovechamiento sustentable de las especies sin antes saber su funcionamiento, sus diferencias y su identificación.